Apocalipsis, capítulo 16, un gozo también tener con nosotros a nuestro hermano Ernesto, el pastor Ernesto Gómez, en esta noche. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 16, del versículo 12 hasta el final del capítulo. Eso lo vamos a hacer después, hermano. Vamos a empezar entonces, Apocalipsis 16, del 12 al 21. Vamos a darle lectura nuevamente, lo voy a leer rápido, pueden seguirme con su vista. Lo que vamos a ver el día de hoy son las últimas dos copas de la ira de Dios. Si ustedes recuerdan, espero que así sea, ya parecemos disco rayado, pero no importa. Recuerde que Apocalipsis tiene su propio mapa. La gente le cuesta mucho trabajo comprender el libro de Apocalipsis porque no entiende cómo funciona el mapa o de la línea de tiempo de Apocalipsis. Recuerde que Apocalipsis está dividido entre 7, es decir, la primera sección es acerca de los 7 sellos. La segunda sección son las 7 trompetas y la tercera sección y final son las 7 copas de la ira de Dios. Paulatinamente estas se han ido empeorando. La situación en el planeta durante esos 7 años de tribulación empeora. Y ahorita estamos viendo los últimos momentos de los 7 años de la gran tribulación, la cual aún está por venir. Recuerde, esto no pertenece a la iglesia, porque la iglesia para este punto ya está en gloria. Entonces vamos a ver los últimos 2 juicios. Recuerden que para este punto ya hay una devastación total en el planeta. Ya ha habido un montón de terremotos, ya el sol ya quemó y hizo chicharrón a la gente, ya todo ser marino ha fallecido. A este punto ya no queda casi nada en el planeta que sea rescatable. Es un desastre total. En ese punto estamos en el orden cronológico de las cosas de esos 7 años. Estamos en la parte final para ver los últimos 2 juicios, sexta y séptima copa. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias por su amor, su misericordia, su salvación. Damos gracias por quien es usted, por su soberanía, Señor, por su omnisciencia, su omnipotencia, su inmutabilidad. Gracias, Señor, por ser Padre de aquellos a quienes usted ha elegido. Gracias, Señor, por habernos adoptado a esos sus elegidos dentro de su familia. Le pedimos, Señor, que podamos aprender acerca de las cosas que aún están por suceder al final de los 7 años de tribulación y que podamos comprenderlas a tal manera, a tal grado, que tengamos una carga por las almas y que prediquemos y evangelicemos, que realmente llevemos la buena, sana noticia acerca de su muerte, sepultura, resurrección, la redención que usted da gratuitamente mediante la obra de su Hijo Jesucristo. Y es en su nombre, Señor, que se lo pedimos y se lo agradecemos. Amén. Vamos a darle lectura rápidamente, síganme con su vista y ahorita comenzamos. Dice la palabra de Dios, versículo 12 de Apocalipsis 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra.
un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Sé que es mucho, esperemos abarcarlo todo, eso es mi esperanza que tengo, pero si no lo alcanzamos a ver todo, ni modo. Dejamos la 7ª copa para la semana próxima. Pero comenzamos, versículo 12, vuelvo a leer. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. El derramamiento de la copa número 6 por este ángel hace que el río Éufrates se seque. Dice también que es secado para que los reyes del oriente viajen por él. Cuando se refiere a reyes del oriente, se está refiriendo, por lo general en la Biblia, especialmente hablando de Apocalipsis, la referencia es a Gog y Magog. Ahora, cuando estudiamos Gog y Magog, porque usted podría decir, eso no existe, ningún país se llama Gog, ningún país se llama Magog. ¿A qué se refiere con Gog y Magog? Bueno, básicamente son nombres muy antiguos para referirse a los países que hoy conocemos como Rusia y China. ¿Okay? Rusia y China. Entonces, Gog y Magog están al oriente, al noreste, para ser específico, están al noreste de lo que es la geografía de Israel, la locación del pueblo escogido. Entonces, Rusia y China es Gog y Magog. Estos son los que vienen del oriente o del noreste para venir en un futuro a atacar. Entonces dice que estos reyes del oriente van a agarrar el río Éufrates que el 6º ángel seca con la 6ª copa. Y por esta avenida o bulevar o autopista es que van a viajar estos reyes del oriente para bajar desde el norte hasta Israel. Específicamente van a llegar a un lugar que es conocido, y lo vamos a leer, de hecho ya lo leímos. Específicamente van a llegar a un lugar conocido como el monte de Megiddo o el valle de Jezreel, o también conocido como Esdraelón, también conocido como, y el más famoso, Armagedón. Todos estos lugares es el mismo lugar, nada más es diferente nombre de acuerdo a qué pueblo lo nombró. Entonces, para los hebreos, para los israelitas, este lugar se llama Armagedón. Otros lo conocen, como ya lo mencioné, como Esdraelón. Otros lo conocen como el Valle de Jezreel. Otros lo conocen como el Monte Megiddo. Esta es la zona donde va a ser la última y final batalla. Entonces, del norte, sabemos, del nororiente, va a venir Gog y Magog. Ellos van a descender desde sus países, van a ingresar a lo que es el río seco del Éufrates y van a tomar esa autopista que viene de norte a sur para ya entrar a Israel y llegar a este valle de Jezreel que les he mencionado. Es interesante notar porque muchos pensarían, bueno, ¿y por qué no agarran otra autopista? ¿Por qué no agarran, no sé, la carretera Jalisco-Colima? En este caso, ¿qué sería? La carretera de Moscú-Israel. ¿Por qué no agarran autopistas ya creadas? ¿Por qué no están viajando en aviones para ir a atacar? ¿Por qué estos reyes del oriente están literalmente bajando a caballo y a pie por la autopista que ahora es hecha? Pues tenemos que entender que para este punto en la historia futura,
como ya mencioné, todo ya va a estar destruido. Ya habrá muchos terremotos para este punto. Ya habrá una destrucción masiva a causa del sol, a causa de las inundaciones, por cuestión de calentamiento global que va a haber, que ya hablamos de eso, por muchas razones. Todos estos lugares, el mundo va a ser realmente un apocalipsis como tal. Va a ser un lugar espantosísimo. Ya no va a haber carreteras, ya no va a haber acceso. El río Éufrates es a pie o en vehículo, es un obstáculo natural. Es enorme lo que tiene de largo el río Éufrates. El río Éufrates, que es un obstáculo, ahora va a ser una autopista. Ahora, cuando me refiero a obstáculo, es porque el río Éufrates es un río muy grande que tiene la longitud de 2.900 kilómetros. Es lo que recorre, 2.900 kilómetros es lo que recorre el río Éufrates, muy largo, muy grande. De hecho, este era, como le mencioné, un obstáculo en tiempos antiguos. De hecho, el río Éufrates era lo que separaba el imperio romano del imperio parto. Entonces, esa división, o el imperio romano, terminaba ahí en el río Éufrates. Del otro lado del río estaba el imperio parto. Era, como lo mencioné, un obstáculo. Pero ahora Dios lo va a secar para que los reyes del oriente, de Gog y Magog, bajen por él como una autopista y la utilicen para ir a hacer guerra en contra de Israel y en contra de Dios. Una cosa muy interesante acerca de esto es que no solamente lo encontramos en el libro de Apocalipsis que esto va a suceder, sino que esto ya fue profetizado desde antes. Esto fue profetizado por Isaías. La mayoría de la gente no le pone atención cuando pasan por esta parte de Isaías, pero es en efecto una profecía de este acontecimiento que sucederá todavía en un futuro. Vamos rápidamente a Isaías. Vamos a leer capítulo 11 y versículo 15. La palabra de nuestro Señor dice: y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, hablando del Éufrates, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, hablando de sus tributarios, y hará que pasen por él con sandalias. Entonces van a pasar en seco. El Éufrates será completamente un lugar vacío y por lo tanto van a poder transitar por ahí los ejércitos de los reyes del oriente. Versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, ya habíamos hablado me parece que desde Apocalipsis 9 o Apocalipsis 11, Apocalipsis 12. Estudiamos en Apocalipsis 12 quién es el dragón. El dragón, dice Apocalipsis 12 claramente, que es la persona de Satanás. Entonces, dice: y vi salir de la boca del dragón, quien es Satanás, y de la boca de la bestia, que sabemos que es el anticristo político, y después, y de la boca del falso profeta, que es el anticristo religioso. Recuerden que son 2 anticristos: el anticristo religioso y el anticristo político. Y obviamente tenemos a Satanás. Y por lo tanto, eso es considerado ante los teólogos y eruditos como la Trinidad del diablo. La Trinidad satánica, por lo tanto, aquí se puede ver. Ok, entonces, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Ahora, cuando habla acerca de espíritus inmundos, esto es una frase muy utilizada en el Nuevo Testamento para hablar de demonios. Ahora, sabemos que son demonios porque el siguiente versículo, el 14, nos dice que estos 3 son demonios. Ahora, no estamos hablando del falso profeta y la bestia y Satanás, sino que de ellos salen otros 3. ¿Okay?
De ellos salen otros 3, y estos 3 son a manera de ranas, pero son demonios. Vamos a ver el versículo 14. Pues son espíritus de demonios. Entonces, claramente estos espíritus inmundos son demonios. Y como mencioné, la palabra o la frase espíritus inmundos en la Biblia nos muestra múltiples veces que se refiere a demonios. Vamos a ver Mateo capítulo 12 para el uso de esa frase. Mateo capítulo 12 y versículo 43. Dice la palabra de nuestro Señor: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces, referencia a un demonio. También lo podemos ver en Marcos. Vamos rápidamente a Marcos. Marcos capítulo 1 y versículo 23. Aquí en Marcos 1:23 leemos: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Entonces, espíritu inmundo siempre hace referencia a un demonio. Y claramente en Apocalipsis 16:14 indica que son 3 demonios que salen de Satanás, del profeta falso y de la bestia. Entonces, esto es interesante. Estos 3 demonios que son lanzados por la autoridad de la Trinidad satánica tienen un propósito interesante. Su propósito es unir a las naciones para que todos hagan guerra en contra de Israel y en contra de Dios. Vamos a verlo. El siguiente versículo. Siguiente versículo. 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. De ellos estamos hablando, de los presidentes y reyes y los líderes, llámelos monarcas o como quieran. Van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, las labores de estos 3 demonios es convencer, y quiero que noten, dice a las naciones del mundo, todos. Entonces ya no está hablando nada más de Gog y Magog, no está hablando nada más de Rusia y China, y algunos eruditos también incluyen la India. Ya no está hablando nada más de esos países. Está diciendo que las labores de estos 3 demonios es reunir a todas las naciones, a todos los reyes de todo el planeta y convencerlos a que unidos hagan guerra. Ahora, en cuestión a que dice el versículo 13, nos vamos a regresar un poquito, dice que son como a manera de ranas. Esa expresión es cultural a los hebreos, porque si nosotros lo leemos como que a manera de ranas, pues eso ¿qué tiene que ver? ¿Por qué a manera de ranas? ¿Cómo que estos demonios parecen ranas o qué? Bueno, ahí les va. Les dije que es una cuestión cultural dentro del judaísmo. La rana era un animal vil. Dentro de la ley de Dios para los judíos, la rana era uno de esos animales que no estaba dentro de la dieta kosher. ¿Okay? No estaba dentro de la dieta hebrea. Dios no les permitió a ellos consumir la rana porque era inmunda. Y ellos son llamados espíritus inmundos. Por eso es que son a manera de ranas. Son viles, son sucios, son asquerosos. Traen con ellos plaga, traen con ellos muerte, traen con ellos bacterias y un montón de enfermedades. Esta es la razón por la cual la rana era prohibida dentro de la dieta kosher. Era su vileza que la excluía de la dieta. Vamos a ver, nada más para verlo, vamos a ver Levítico. Vamos a ver la dieta kosher. Levítico capítulo 11. Vamos a leer 3 versículos. Sí, Levítico 11:10. Dice la palabra. 10 y 11 vamos a leer. 11, 10 y 11. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, es decir, las ranas, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Versículo 11. Os serán pues abominación de su carne, no comeréis,
y abominaréis sus cuerpos muertos por la vileza y la suciedad que éstas contienen. También ahí mismo en Levítico 11, pero el versículo 41 es el tercero que vamos a leer. Y todo reptil, aunque sabemos que la rana no es un reptil, es un anfibio, pero en aquellos años se le conocía como reptil nada más. Entonces, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Por lo tanto, esta es la razón por la cual dice que estos 3 demonios son a manera de ranas. Es decir, son unos asquerosos, viles, inmundos, sucios demonios. Así es como lo está manejando. Ahora sí, nos regresamos al asunto del versículo 14. Les mencioné que las labores de estos 3 demonios es convencer a todo el planeta sin Cristo, es decir, hacer una coalición de naciones para que todos vayan y hagan guerra en contra de Israel y de Dios. Como ya vimos, no solamente incluye a Gog y Magog, sino ahora es todo el planeta. Usted se preguntará, ¿y cómo le van a hacer? ¿Cómo es que estos 3 demonios, ahora sabemos que los demonios, ¿cómo le van a hacer para convencer y armar esta coalición? Recuerden que los demonios se pueden disfrazar de hombres. Eso es claro en la Biblia. Y si estamos hablando de que ellos son enviados por la Trinidad satánica, posiblemente estos también se vistan como políticos, como lo es la bestia política o el anticristo político. Entonces, si este es nuestro razonamiento, entonces ellos, los 3 demonios, tienen que dar alguna justificación a las naciones para que todos hagan una coalición y vayan y hagan guerra en contra de Israel. ¿Cómo justifican eso? ¿Cómo pueden ellos justificar hacer una guerra abierta entre todo el planeta en contra de un pequeñito y casi insignificante país? Israel es una cosita así en el mapa. Es una nada, es un punto en el globo terráqueo. Colima es más grande que todo el país de Israel. Entonces, ¿cómo es posible que todo el planeta va a ir en contra de este pedacito de tierra y la gente que vive sobre ella? ¿Cómo lo van a justificar? Una masacre de toda una raza hebrea. ¿Cómo lo justifican? Bueno, recuerden que la mayoría de los eruditos, y lo hemos hablado anteriormente en estudios hace años, no hay mención en las visiones de Juan acerca de objetos voladores como lo son aviones o helicópteros. Si Dios le dio la habilidad de esta visión al apóstol Juan para que él viera y escribiera lo que estaba viendo, ¿por qué no hay una descripción en estas tantas guerras acerca de objetos voladores como aviones, helicópteros, tanques de guerra? No habla de vehículos con ruedas. Muchos eruditos son de la opinión que habrá, a causa de toda la devastación y todos los juicios, una falta de petróleo, una falta de combustible. Y se sabe también que todo o la gran mayoría del combustible alrededor del planeta se encuentra en el Medio Oriente. También se cree que donde hay una acumulación masiva de petróleo es en el Mar Muerto, es decir, en Israel. Sabemos que el Mar Muerto es un lugar lleno de minerales y se ha creído por ya décadas que es el depósito de petróleo más grande del planeta. Por lo tanto, esta es una muy posible justificación por parte de estos 3 demonios para poder unir a las naciones en contra de Israel y tomar ese precioso oro negro. Ahora, nuevamente, esto es especulativo, no digo que es palabra de Dios,
pero sí es un razonamiento muy, muy sensato en cuestión a cómo es posible que todo el planeta se va a armar en contra de este pedacito de tierra. Vamos a ver un par de versículos. Joel. Ambos versículos que vamos a ver es en el Antiguo Testamento, con referencia a esta guerra en contra de Israel. Joel capítulo 3, versículo 2 al 4. Reuniré a todas las naciones, a todas, fíjense, y las haré descender al valle de Josafat. Y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. También lo podemos ver en Zacarías. Vamos rápidamente a Zacarías. Entonces todas las naciones de alrededor del mundo van a estar en contra de Israel en ese momento. Y van a entrar gracias a la unificación de ellos por parte de estos tres demonios a manera de ranas. Entonces Zacarías 14, versículos 1 al 3. He aquí el día de Jehová viene. Cuando hablamos del día de Jehová, estamos hablando de los 7 años de tribulación, o algún momento específico dentro de los 7 años de tribulación. Entonces, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces Israel va a ser atacado por todas las naciones, van a tener un punto de devastación ahí. Versículo 15, Apocalipsis 16, 15. He aquí yo vengo como ladrón. Eso es muy interesante. Ahorita vamos a hablar de ese tema. Me gustaría poder explicarlo más, pero no hay tiempo. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esto es muy, muy interesante. Les voy a explicar por qué. Usualmente como cristianos, cuando nosotros hablamos de que Cristo va a venir como ladrón en la noche, casi siempre, hablamos de ese punto de que Él viene como ladrón en la noche, hablando del arrebatamiento. Esto es falso. ¿Ok? Cristo va a venir como ladrón en la noche, sí. Pero ese no es para el evento del arrebatamiento. Él vendrá como ladrón en la noche al final de los 7 años de la tribulación, porque va a venir sorpresivamente en ataque a estos enemigos que están viniendo de todas las naciones para hacer batalla en contra de Israel, específicamente Jerusalén. ¿Ese es el Armagedón? El Armagedón, de eso estamos hablando. Ok, vamos rápidamente a ver los versículos que hablan, otros versículos que hablan acerca de Jesús viniendo, o Dios viniendo como ladrón en la noche. Primero vamos a ver Primera de Tesalonicenses. Ahora recuerden, Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses hablan de cosas escatológicas. ¿Okay? Pero hablan de 2 eventos. El arrebatamiento, ciertamente, en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Pero esa no es su venida. Una cosa es el arrebatamiento, otra cosa es la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el arrebatamiento, Cristo Jesús no viene a tocar tierra. Dice que nosotros nos encontraremos con Él en las nubes. Pero en 1 Tesalonicenses capítulo 5... ya podemos nosotros ver, no acerca del arrebatamiento, sino en esta sección que vamos a leer, está hablando ya de su venida cuando Él viene y toca piso y viene como ladrón en la noche. ¿Okay? Vamos a ver 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2. Dice la palabra:
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, cuando Cristo venga y toque tierra, sorpresivamente, como ladrón en la noche, va a venir a traer destrucción. Entonces, no está hablando del arrebatamiento. Está hablando de la destrucción por juicio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga y toque piso. Entonces, cuando Él venga como ladrón en la noche, no involucra el arrebatamiento, involucra su venida, cuando venga a juzgar y a destruir. El otro versículo de la Biblia que habla que Él vendrá como ladrón en la noche, también hablando de su segunda venida y no del arrebatamiento, está en 2 de Pedro. Vamos rápidamente allá a 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Entonces está hablando de destrucción ahí, ¿verdad? Entonces cuando Cristo venga como ladrón en la noche, no tiene que ver con el arrebatamiento. Porque en el momento del arrebatamiento, aunque sí comienzan los 7 años de tribulación, pero no va a haber una destrucción inmediata. Y aquí está diciendo, cuando Él venga, cuando Él toque tierra, ese es el momento que Él viene a hacer destrucción y todo arderá. Dice el versículo 15 también, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Esto también se me hizo muy interesante. Recuerden, esto no tiene que ver con la iglesia. A la iglesia también se nos dice que velemos, ¿sí? Se nos dice que velemos y que estemos listos. A la iglesia se nos dice eso por cuestiones del arrebatamiento. Entonces, sí, la iglesia debe de estar en vela por el fin de esta dispensación. En vela para el fin de esta dispensación, la dispensación de la iglesia. Entonces nosotros estamos en vela para que Cristo venga, nuestro novio venga por su novia y nos lleve con Él. Entonces, para este punto la iglesia ya está con Cristo. No nos está diciendo a nosotros que velemos, porque la dispensación de la gracia ya terminó con el arrebatamiento. Entonces, aquí también se les dice a los santos de la tribulación que ellos estén en vela, que ellos guarden sus ropas, que ellos estén listos para la guerra. De hecho, en el griego original está hablando realmente como si estuvieran hablando a tropas. De hecho, esa es la idea. Los santos de la tribulación son vistos aquí como tropas militares. Y Dios les está diciendo, espero que tengan todo listo, espero que tengan sus ropas y todo adecuado porque nos vamos a la guerra. Estén listos para el fin de la dispensación de la tribulación. Nosotros velamos por el fin de esta dispensación. En el futuro los santos de la tribulación van a estar velando por el fin de esa siguiente dispensación. Versículo 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón significa lugar donde se juntan las tropas. ¿Okay? Lugar donde se juntan las tropas. Les repito, Armagedón tiene muchos nombres. En hebreo es Armagedón. Pero también es conocido como Esdraelón. También Valle de Megiddo y Valle de Jezreel. Ahora, esto termina la sexta copa, que viene siendo
La sexta, que viene siendo el secar del río Éufrates, para que las naciones lo usen como una avenida para ir a atacar, una autopista. Muy bien, ahora vamos con la séptima copa. Tenemos tiempo. Séptima copa, versículos 17 al 21. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Okay. Entonces sale este séptimo ángel, y este no derrama la copa en la tierra como los demás. Este dice que lo avienta la copa al aire. Me imagino como celebración. ¡Woo! Porque dice Dios desde el templo que está en el cielo, desde el lugar santísimo, dice: hecho está. Nuestro Señor Dios dijo eso en varias ocasiones en la Biblia. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, Él dijo: consumado es. Es decir, hecho está, ya lista la redención, terminada para todo aquel que cree. Esto, hecho está. Ya no hay más que agregarle a la salvación. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para traernos la vida eterna. Cuando Él murió, Él dijo: consumado es, hecho está. Una perfección en redención. Ahora, esta es la segunda vez que lo dice. Dice nuestro Señor Dios para finalizar su juicio perfecto. Primero dijo: hecho está o consumado es, por la redención perfecta. Ahora Él está diciendo: hecho está por su justicia perfecta que ha sido llevada a cabo. Amén. Dice: ya, hecho está mi justicia. Así como hecho está la salvación, hecho está su justicia. Su ira ha culminado. De hecho, nuestro Señor Jesucristo lo va a volver a decir en un futuro, incluso después de este, cuando descienda la nueva Jerusalén. Vamos a verlo, Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, cuando descienda la nueva Jerusalén, es decir, cuando inicie la eternidad. Cuando inicie la eternidad, Cristo Jesús dice: y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Su creación perfecta, hecho estará. La nueva Jerusalén en toda su gloria. La culminación perfecta de su redención, la culminación perfecta de su juicio y la culminación perfecta de su creación. Continuamos, versículos 18 y 19. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos. Esta es su justicia perfecta en culminación. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Va a ser enorme. Ya hemos visto para este punto muchos terremotos. Hemos tenido muchos terremotos muy fuertes en nuestro propio país, pero este es el terremoto de todos los terremotos. Este es tan grande que observen lo que dice el versículo 20. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Tan grande va a ser este terremoto que no va a haber ya una isla que se reconozca, ya no va a haber montes, todo va a estar aplastado, todo va a estar apocalíptico. Todo derribado, todo. ¿Y saben qué? Todo va a ser afectado, toda ciudad va a ser afectada. Todo país, toda nación, toda ciudad, todo pueblito, todo va a quedar removido por este terremoto. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, observen el versículo 19.
Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Cuando se refiere a gran ciudad, se refiere a Jerusalén. Dice, observen, y las ciudades de las naciones cayeron. Es decir, toda ciudad de toda nación va a quedar destruida. Toda ciudad de toda nación va a quedar eliminada. Solamente una va a sobrevivir. La gran ciudad. Jerusalén es la única que va a ver la misericordia de Dios y es la única ciudad sobreviviente. Ahora queda dividida en 3 secciones, dice, a causa del terremoto. Todas quedan afectadas, todas quedan destruidas totalmente. La única que sobrevive es Jerusalén, pero queda dividida en 3 secciones. Ahora realmente no sabemos por qué Dios la va a dividir. Hay algunos eruditos, algunos comentaristas, no son tantos, que creen que la división de Israel en 3 partes, de hecho es para beneficio de Israel, en vez de como juicio en contra de ella. Ellos piensan que cuando Israel quede dividido, esto le va a favorecer en cuestión a agua, en cuestión a que quede dentro del como el centro del mundo moderno que será en un futuro. Entonces, yo no puedo decir que va a ser una división favorable, pero sí sabemos que es la única ciudad que va a existir. Y eso ciertamente por misericordia de Dios. Y sabemos que Israel va a ser protegida para siempre, porque eso es lo que dice la Biblia. Todas las otras ciudades, Guadalajara va a dejar de existir, DF va a dejar de existir, Tokio, Moscú, toda ciudad en todo país va a quedar inexistente salvo Israel. Veamos rápidamente 1 Crónicas. Dios prometió que Israel permanecería para siempre, y aquí podemos verlo. 1 Crónicas capítulo 23 versículo 25 dice la palabra: porque David dijo, Jehová Dios de Israel ha dado paz a su pueblo y él habitará en Jerusalén para siempre. También lo podemos ver en Salmos. Si vamos rápidamente a Salmos capítulo 125 y versículos 1 y 2 dice: los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. También lo podemos ver en Miqueas capítulo 4. Miqueas capítulo 4 y versículo 7 nos dice: y pondré a la coja como remanente y la descarriada como nación robusta, y Jerusalén reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Israel es la única ciudad que va a quedar erecta. Todo lo demás va a quedar en destrucción total. Apocalipsis 16, 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. O sea, si este terremoto no es suficiente para traer la perfecta justicia de Dios, al punto en lo que de Dios dice, hecho está. Si el terremoto no es suficiente, Dios lo termina o le pone, la cereza del pastel, trayendo un granizo del tamaño de un talento. Ahora, ¿qué es un talento? Un talento es una medida de peso, como nosotros tenemos kilos, libras, gramos, onzas. ¿Okay? Entonces, un talento es una medida de peso. Se puede tomar desde 2 puntos de vista, porque los griegos tenían su medida de talentos, de lo que era un talento, y los egipcios tenían también lo que ellos tenían su medida de talento. Entonces podemos tomarlo de ambos. Son devastadores de igual manera. El talento egipcio era de aproximadamente 50 kilos. El talento griego
es aproximadamente unos 35 kilos. Entonces no importa si el talento es griego o el talento es egipcio. Imagínense unos granizos de 35 a 50 kilos de tamaño. Una devastación absoluta sobre todo lo que queda. Hecho está. Nosotros como iglesia le damos gracias a Dios por esa justicia perfecta que Él traerá a un futuro, a este mundo que le ha rechazado y no le ha conocido. Afortunadamente, Dios muestra su providencia y misericordia sobre los santos de aquella era, y habrá un remanente. Y ese remanente que quedará, dice la Biblia, son los que entrarán al glorioso reinado de nuestro Señor Jesucristo en el milenio. Le damos gracias a Dios por su redención perfecta, por su justicia perfecta, por su creación perfecta, por su soberanía absoluta. Vamos a orar. Señor, gracias le damos, porque la iglesia no va a estar aquí durante este tiempo, sino que vamos a ser arrebatados antes del tiempo de los 7 años de tribulación. Pero Señor, estamos viendo la devastación que habrá al final de la era de los 7 años o la dispensación de la tribulación, donde usted, Señor, en su perfecta y absoluta justicia, destruirá a todos aquellos que no le han conocido como Señor y Salvador y que le rechazarán. Gracias, Señor, porque usted hará su justicia perfecta por medio de la destrucción de ellos que iban, de esos ejércitos que viajan hacia Israel para guerrear en contra de su pueblo escogido y en contra suya, Señor. Pero damos gracias que usted los devastará. Y en la séptima copa, Señor, usted derribará toda ciudad, todo pueblo, todo lugar, mostrando su promesa preciosa a Israel, siendo ellos los únicos que queden. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, en el nombre precioso de su Hijo unigénito, nuestro Salvador y Señor, Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén.